Debemos calcular en el problema 7 de la guía de termodinámica el calor, el trabajo y la variación de energía para lograr que 1 gramo de etanol se vaporice, es decir, pase de estado líquido a estado gaseoso, manteniendo la presión y la temperatura constante. Además nos informa la densidad del etanol en estado líquido y el calor de vaporización, indicándonos que el etanol gaseoso se comporta como un gas ideal, lo que nos habilita a utilizar las ecuaciones de gases ideales. Por último, nos piden que comparemos ese valor calculado para el trabajo como presión por variación de volumen y como la constante de los gases por temperatura absoluta por variación de número de moles. Bueno, recordemos que durante un cambio de estado como el que se nos presenta en este problema, el calor transferido no produce un cambio de temperatura, produce justamente el cambio de estado. Entonces, sabemos que para calcular el trabajo, primero debemos conocer la variación de volumen o la variación del número de moles en estado gaseoso. El número de moles iniciales en estado gaseoso es 0 porque está en estado líquido. Tenemos una temperatura de 78 grados Celsius. Recuerden que siempre debemos expresarla en la escala Kelvin. Obtenemos el valor 351 al sumarle 273 y teníamos como dato la presión, que es de 1 atmósfera. Necesitamos conocer, para averiguar el número de moles del etanol en estado gaseoso, la masa molar del etanol, que es de 46 gramos mol. Recordemos que nos daban la fórmula del etanol. Podemos entonces averiguar el número de moles como la masa sobre la masa molar. La masa era dato, 1 gramo, y la masa molar 46 gramos mol. O sea que podemos calcular el número de moles finales como 0,022 moles. Entonces, el número de moles inicial dijimos que era 0, por lo tanto, la variación de número de moles será número de moles final sobre el número de moles inicial. Mantenemos el valor calculado de 0,022 moles. Podemos calcular entonces el trabajo como menos el valor de la constante, 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin mol, por la temperatura absoluta que habíamos calculado de 351 Kelvin y esa variación de número de moles de 0,022 mol. Obtenemos un resultado final de menos 0,633 atmósfera litro. Si realizamos la conversión de unidades para expresarlo en Joule, recuerden que una atmósfera litro corresponde a 101,32 Joule, es decir, que el trabajo que calculamos es de menos 64,13 Joule. Bueno, luego podemos calcular el calor, ya que tenemos la variación del calor de entalpía de vaporización o el calor de vaporización, que es de 854 Joule por gramo. Como sabíamos que la masa de etanol presente era 1 gramo, puedo calcular ese calor como delta H, es decir, calor de vaporización por esa masa. Simplificamos y obtenemos un valor de 854 gramos. Por último, podemos calcular la variación de energía. Recuerden la primera ley de la termodinámica, delta E es igual a Q más trabajo. Teníamos el valor del calor que averiguamos y el valor de trabajo en el ítem anterior. Entonces, esa variación de energía es de 789,87 Joule. Recuerden que la energía es una función de estado, o sea, que depende del estado inicial y final, nada más. Por último, nos pedía que comparáramos el valor calculado para el trabajo con las dos expresiones. Entonces, vamos manos a la obra. Debemos calcular entonces la variación de volumen, por lo tanto necesitamos calcular el volumen del etanol, tanto en estado líquido como en estado gaseoso. Recuerden que teníamos el dato de la masa, 1 gramo. Como tenemos el valor de la densidad del etanol líquido, podemos averiguar el volumen como masa sobre densidad y obtenemos un valor de 1,27 mililitros. Bueno, podemos expresarlo en litros porque lo necesitamos para el segundo cálculo. Ahora calculamos el volumen en estado gaseoso. Recuerden que el enunciado nos decía que se comportaba como un gas ideal.
Entonces sabemos que volumen va a ser igual al número de moles por la constante de los gases por temperatura absoluta sobre presión. Tenemos todos los datos, hacemos el cálculo y obtenemos un volumen de gas de 0,633 litros. La variación de volumen, de acuerdo al cambio de estado que llevamos a cabo, va a ser igual al volumen que ocupa el gas menos el volumen que ocupaba el etanol en estado líquido. Esa variación de volumen nos da 0,6317 que podemos aproximar a 0,632 litros. Entonces, el trabajo lo podemos calcular como menos la presión exterior por evaluación del volumen. Teníamos el dato de la presión, habíamos calculado la variación de volumen. Ese trabajo es de menos 0,632 atmósfera litro. Lo hacemos la conversión. Recuerden entonces que una atmósfera litro eran 101,32 joule. Obtenemos el trabajo de menos 64,03 joule. Este valor es prácticamente igual al que calculamos en el paso anterior con la expresión menos la constante de los gases por la temperatura absoluta por la variación del número de moles. Y el error se puede atribuir a algún factor de redondeo. Así que damos por finalizado este problema donde interrelacionamos distintos parámetros como la variación de energía, el calor y el trabajo en un cambio de estado.